Me gustaría compartir en esta mañana sobre una palabra que vino a mi corazón al principio de semana, y les voy a hacer un encargo después que ustedes escuchen lo que tengo para compartirles, que juzguen si es del Señor o no. La palabra que se me vino al comienzo de semana es límite. La palabra es límite. Esta es la palabra que el Señor me dio. Y conocemos que a través de las Escrituras, que son las palabras, que es la palabra de Dios, Dios tiene límites para nuestras vidas. Límites que seguramente a algunos les podrán gustar, a otros no les podrán gustar. Los que somos padres hemos aprendido esa famosa frase: hijo, no pongas los dedos en el enchufe porque no es bueno. Ahí hay un límite que le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Y cuántos podemos dar fe de cuando hemos corregido, hemos puesto límites sobre nuestros hijos, venían los berrinches, los llantos, porque no querían? Gracias, Juancito. Dios tiene límites porque nos ama. Límites que no quiere que nosotros pasemos. Y cuando se me venía esta palabra, pensaba como varón, los varones, hombres, me entenderán, los que hemos practicado deportes, qué importante y qué interesante son los límites dentro de una cancha. Si no, uno terminaría jugando como cuando jugábamos en el campito. No se terminaba nunca la cancha y terminamos jugando a 5 o 10 kilómetros de donde realmente estaba la cancha. Por eso digo, la importancia que tiene la palabra límite en nuestra vida. Dios nos ama tanto que tiene límites para nosotros. Tiene límites porque nos cuida, porque quiere lo mejor para nosotros. De la misma manera como papá y mamá queremos lo mejor para nuestros hijos y marcamos un límite, Dios marca un límite para nuestras vidas a través de su palabra. Qué interesante esto. Qué bárbaro el Señor cómo muestra su amor sobre nuestras vidas. Amén. Como decíamos recién, hay límites que podemos ver dentro de los límites de una cancha de fútbol. Los que manejamos también hay límites de velocidad que en autopistas o en algunas calles aquí en Rosario no podríamos traspasar, porque si traspasamos esos límites, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de traspasar esos límites? Hay multas, y las multas hay que pagarlas. Entonces estamos viendo que aún también, fuera de lo que es el reino de los cielos, en la sociedad, hoy hay límites también. Hay límites, y si nosotros pasamos esos límites, las consecuencias no van a ser agradables. No creo, esto es mi pensamiento, a mí me ha pasado, que los que estamos acá presentes vayan con una sonrisa a pagar una multa de velocidad. Si hay alguien presente que me levante la mano y me diga: hermano, yo he ido con mucho gozo a pagar una multa que me he excedido por traspasar la velocidad. Entonces esos límites son para nuestro beneficio. Es para nosotros, es para nuestro bienestar. Este Dios es tan bueno con su pueblo que puso límites, nos puso límites. Gloria a Dios.
En el comienzo de la creación, Dios, esto está en el libro de Génesis, Dios separa la luz de las tinieblas. Él delimitó la claridad de la oscuridad, la luz de las tinieblas. Y así siguió hasta la creación del hombre. Vemos que Dios empieza a poner límites a través de su palabra. Y llega el momento que crea a Adán y a Eva. Y seguramente ustedes sabrán hacia dónde estoy yendo. Crea a Adán y a Eva, Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Estaba trazando un límite. Les estaba advirtiendo a Adán, porque todavía Eva no había sido creada, que le daba la libertad de poder comer de todos los árboles que estaban en el huerto del Edén. Pero le dijo: hay uno, de ese árbol que es del bien y del mal, no debes comer. Él trazó un límite. ¿Por qué? Le dijo: porque cuando de él comieras, ciertamente morirás. La palabra nos enseña el amor que Dios nos tiene, el aprecio que Dios nos tiene, porque nos advierte. Dios siempre advierte antes de que nosotros hagamos algo en contra de la voluntad de Dios. Nada nosotros hacemos sin antes ser advertidos por Dios. Dios nos ama, Dios nos cuida. Por eso Adán le da todas las instrucciones. Te doy la libertad para que comas de todos, menos de uno, porque cuando comas de ese vas a morir. Ciertamente morirás. Dios trazando un límite en la vida de Adán. Su palabra es un límite. Límite que podríamos decir es un límite imaginario, pero con una realidad fuerte. Porque cuando no obedecemos la palabra de Dios, las consecuencias vienen. Y no son consecuencias buenas, son consecuencias malas. Consecuencias que tenemos que transitar. Consecuencias que nos sobrevienen por no obedecer al Señor. Sí, lo escuchamos. Estoy seguro que Adán no pudo decir: no te escuché lo que me dijiste. Lo escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios a través de un hermano. Escuchamos el consejo de Dios a través de un hermano. Y ahí está el límite que Dios marca para tu bienestar y para mi bienestar. Recuerdo una vez, de hecho esto ya lo conté, vuelvo a contarlo porque me ha ayudado un montón. En un tiempo en mi trabajo he estado muy, pero muy enojado. Muy enojado. Y he llegado hasta tomar. No he llegado hasta tomar. He pensado en tomar esas decisiones en mi enojo. Y doy gracias a Dios por el hermano que en ese momento me estaba discipulando. Y me dijo: nunca tomes una decisión enojado. Nunca. Porque la tomas y vas a estar mal. Nunca tomes una decisión cuando estás enojado. Dice la palabra del Señor que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está el límite que Dios está poniendo en nuestra vida. Hermano, y te
bendigo en esta mañana con el consejo que yo recibí. Me hizo muy bien. He dejado bajar, como algunos dicen, vieron la espuma, el enojo, la ira que tenía. Estaba muy enojado realmente por situaciones laborales injustas que me estaban pasando. Pero este hermano fue boca de Dios. Este hermano me dijo: nunca, Darío, nunca tomes una decisión enojado. Y me sujeté. Y seguí el consejo. Y fue una bendición. Porque después, cuando me tranquilicé, tomé otra decisión distinta, totalmente distinta, porque estaba tranquilo. La importancia de escuchar a Dios. Adán recibió la voz de Dios, pero no le hizo caso. No le hizo caso. La historia sigue, ustedes la conocen. Podemos decir que apareció Eva, es la culpa de Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero así podríamos seguir. La importancia es obedecer la palabra de Dios y saber que si yo doy un paso más y transgredo ese límite, esa marca que Dios pone para tu cuidado, hermano, y para nuestro bienestar, vamos a recibir el cuidado del Señor. Dios es claro en su palabra. Él nos ama y como nos ama nos advierte que tengamos cuidado de cruzar esos límites. Los límites, hago referencia a la palabra de Dios. Por eso decía que son límites imaginarios. Nosotros no vemos que hay un límite trazado. La palabra del Señor nos advierte y eso entendemos que son límites que a nosotros nos cuidan, preservan nuestras vidas de no ir en contra de la voluntad de Dios y de estar haciendo, y discúlpenme la expresión, lo que a mí se me antoja. Es literalmente esto, lo que hizo Adán. Hizo lo que se le antojó, porque él sabía que en el momento que comiera del árbol que Dios le dijo que no comiera, iba a morir. Esta muerte abre una muerte espiritual, una separación de nosotros con el Señor. Por eso hago lo que se me da la gana. Termino haciendo lo que se me antoja. No me importa mucho lo que Dios me diga. De hecho, no me importa nada porque termino haciendo lo que yo quiero. Por eso daba el ejemplo de cuando todos nosotros en algún momento fuimos pequeños y queríamos hacer algo y nuestros padres, por amor, porque nos estaban mostrando que algo malo nos podía pasar, nos decían: no pongas los dedos en el enchufe, o no hagas esto. O recuerdo ahora, creo que fue, no sé, mi esposa está ahí, me va a ayudar, no sé si Jero una vez quiso tocar una espiral, era chiquitito y se quemó. No lo puso nunca más la mano en la espiral, porque se quemó. Aprendió que había algo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Había desobedecido a sus padres. No había hecho caso a lo que el padre le había dicho. Si vos vas a tocar ese espiral, te vas a quemar. ¿Somos nosotros obedientes a la palabra de Dios? ¿Somos sujetos a cuando Dios nos pide algo y hay cosas que no nos gustan, pero lo hago por amor? Lo hago porque Él me amó y porque sé que Dios quiere lo mejor para mí. Lo hago porque sé que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de bien y de paz. ¿Soy obediente a la voz que escucho del Señor o transgredo los mandatos de Dios? Seguramente
estarás pensando que Dios en su palabra, habla que nos da un libre albedrío. Eso es verdad. Eso es verdad. Su palabra dice que Dios nos da la libertad para que nosotros decidamos lo que queramos hacer. Y esto lo he aprendido con mis hijos. A veces, cuando uno impone algo, no sé si les pasa a ustedes, a los padres, los hijos a veces terminan haciéndolo. Y aprendí a decirle lo que está bien y lo que está mal, las consecuencias que pueden llegar a tener si desobedecen la palabra de Dios. Es interesante ver a Dios como Padre marcando límites para tu bienestar. ¿Lo pensaste así alguna vez? Cuando quisiste hacer algo y Dios te lo prohibió. ¿Lo pensaste que Dios te cuida? ¿Pensaste que Dios no te permite hacer eso que está en tu corazón y que vos con todas las ganas los querés llevar adelante y Dios te dice no lo hagas? Dios nos ama, hermanos, y quiere lo mejor para vos como quiere lo mejor para mí. Por eso la necesidad de los límites que Dios pone en nuestra vida. Dios espera de nosotros una sumisión y sujeción absoluta. Dios espera esto. Dios espera que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios por amor, nosotros obedezcamos. Y que no lo hagamos con ese corazón duro, sino que lo hagamos con gozo, reconociendo a Dios sobre nuestras vidas. Hoy, mientras compartíamos la cena del Señor, recordaba cuando me rescató. Le daba muchas gracias al Señor, porque antes de que Él llegue a mi vida, yo caminaba como quería. Hacía lo que se me daba la gana. Y creía que estaba bien. Pero cuando llega Cristo a mi vida, Él quiere establecer el reino. Y si quiere establecer el reino, en cada reino hay un rey. Cristo quiere ser el rey de nuestra vida. Él quiere gobernarla, pero quiere gobernarla conforme a su voluntad, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestros deseos que están en el corazón. Si nuestros deseos se alinean con los deseos del Señor, gloria a Dios. Si nuestros deseos no se alinean con el corazón de Dios, vamos a tener problemas. Es necesario los límites de Dios para nuestra vida. Por eso Él espera de cada una de nuestras vidas una sumisión, una sujeción absoluta. Si Adán y Eva no hubiesen comido del árbol prohibido, automáticamente estarían demostrando su dependencia de Dios y el reconocimiento de su autoridad. Si Adán y Eva no hubiesen ido en contra del mandato que Dios había establecido, la realidad hubiese sido distinta. Hubiésemos visto a un Adán y a una Eva sujetos a la palabra de Dios, reconociendo esa autoridad sobre sus vidas. Nos cuesta a veces reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas.
el reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, su reino establecido sobre cada una de nuestras vidas, no solamente sobre nuestras vidas, sobre cada área de nuestras vidas, es un beneficio para vos, hermano. Es un beneficio para mí. Que le abras el corazón al Señor y le muestres que no vas a transgredir ese límite que Dios puso. Te estás constituyendo en abrir la puerta del beneficio para vos. Es un beneficio. Es la consecuencia. Como dice Mateo, donde Él nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La consecuencia de dar lugar a Cristo en nuestras vidas, de vivir el reino en justicia y en verdad de su palabra, la consecuencia es que el Señor nos va a añadir lo que estemos necesitando. Amén. Fíjense qué maravilloso que es la obediencia. Qué grato que es obedecer a nuestro Dios. ¿Cuántas veces pudimos escuchar como padres a nuestros hijos reclamando, no puedo hacer nada? Entonces no puedo hacer nada, ¿sí? Podés hacer todo. Todo podés hacer. Lo que Dios te permite. Y me incluyo. Puedo hacer todo lo que el Señor me permite. Ahora, lo que Dios no me permite, no lo voy a hacer porque sé que es bueno para mi vida. Es bueno para mí, hermano. Estoy entendiendo que este Dios de poder, de milagros, también tiene un corazón de padre. Y cada uno de los que estamos acá, estoy convencido de los que son padres. ¿Cómo está nuestro corazón cuando escuchamos el sí de nuestros hijos? Hijo, esto no te conviene, no lo hagas. Bueno, papá, te voy a hacer caso. ¿Cómo está tu corazón? ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así está Dios. Y se duele como nos dolemos nosotros cuando nuestros hijos no obedecen y vemos que tienen que transitar las consecuencias por haber desobedecido la palabra. Así nos pasa a nosotros. Y Dios se duele cuando desobedecemos, cuando le damos la espalda y caminamos como nosotros queremos. Esto que está en la palabra no me gusta, no lo voy a hacer. No creo que sea necesario. Pasamos el límite. Desobedecemos a Dios. Todo lo que Dios nos permite es en pos de nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar, hermanos. Es para tu bienestar y para mi bienestar. Traspasar los límites de Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios va a traer consecuencia sobre nuestras vidas. Adán y Eva tuvieron que transitar esas consecuencias. Su propio destino. Hay una expresión en el mundo, no sé si alguien la habrá escuchado, pero cuando yo leía que Adán y Eva decidieron hacer su propia voluntad, Dios les había advertido que iban a morir. Esta expresión que yo he escuchado siendo mucho más joven, dice así: si haces esto, estás cavando tu propia tumba. Es fuerte. Esto es lo que le dijo Dios a Adán.
Si haces esto, Adán, lo que yo no te estoy diciendo que hagas, vas a cavar tu propia tumba. Nosotros somos conscientes de lo que está bien y de lo que está mal a través de la palabra de Dios. No puedo echarle la culpa a alguien. Hermanos, no ahoguemos el Evangelio. No lo ahoguemos. Seamos claros. Cuando hablemos con los hermanos, seamos claros. Nos va a doler si tenemos que llevar confrontación. Seguro que no es fácil. Yo creo que es la parte más fea que nos puede tocar dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Cuando tenemos que ir sobre un hermano y decirle, hermano, esto que estás haciendo está mal. Esto que estás haciendo, Dios no lo avala. Está yendo en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Seguramente que va a haber carga en nuestro corazón, angustia, pero vas a estar llevando luz a tu hermano. Le llevas la luz de la palabra. Adán y Eva, cuando traspasaron los límites, trajo dolor y trabajo forzado. Esto es lo que dice la palabra. Trajo dolor y trabajo forzado. Fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque transgredieron, pasaron el límite que Dios en su palabra había trazado. Quiero leer un pasaje que está en Romanos, está en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, y quiero leerlo de una versión nueva. La versión nueva de la Biblia se llama El Mensaje, por si seguramente si tienen Reina Valera, lenguaje actual o alguna otra versión, no la entiendan. Es otra versión, me gusta mucho. Romanos, capítulo 13. Del versículo 1 al 5. Me encanta el título. Ciudadanos responsables. Sean buenos ciudadanos. Todos los gobiernos están sometidos a Dios. Si hay paz y orden, ese es el orden de Dios. Así que vivan como buenos ciudadanos, de forma responsable. Si son irresponsables con las autoridades, entonces también lo son con Dios. Y Él les pedirá cuentas. Las autoridades bien constituidas solo son una amenaza si ustedes intentan salirse con la suya. Por lo tanto, los ciudadanos decentes no deberían tener nada que temer. Amén. Toda autoridad, Reina Valera dice que es puesta por Dios. Y la palabra es clara. Acá hay otro límite que Dios está trazando. La palabra también nos lleva a orar por las autoridades. ¿A cuántos, cuando van por la ruta manejando, no les gusta que el control, la policía, lo paren? A veces venimos apurados, corto de tiempo, pero la policía o el control está haciendo el trabajo, ¿no es cierto? Y como dice Romano, si sos ciudadano decente, no deberías de qué temer. Entonces, ellos que son puestos por Dios merecen nuestro respeto. Si en algún momento algunas de las autoridades que están sobre nuestras vidas, nosotros les faltamos el respeto, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que dice su palabra. Por eso habla de ciudadanos responsables, ciudadanos que viven en el reino de Dios, que obedecen a las autoridades. Y esto va a llevar a nuestra vida paz.
Los límites de Dios son una garantía para nosotros. Son una garantía. ¿A cuánto les gusta las garantías? Cuando compran algo, algún electrodoméstico, algo, viene con garantía. ¿No son lindas las garantías? ¿Por qué? Porque si se rompe, te lo reponen, te lo devuelven, te dan otro. Fíjense qué tremenda que son estas garantías. Y la garantía nuestra son los límites de Dios. No pasar esos límites nos va a dar paz. Esa es la garantía nuestra, no pasar. Vivir obedeciendo los límites traerá bienestar a nuestras vidas. Vivir conforme a la palabra de Dios va a traer bienestar. Un matrimonio sano requiere límites. No somos o no deberíamos ser los matrimonios que están en el mundo. Deberíamos practicar, vivir y sujetarnos a los límites donde Dios en su palabra expresa cuál es la voluntad de Dios conforme al matrimonio. Un matrimonio sano requiere límites. Efesios capítulo 5 nos indica un poquito de la importancia de no sobrepasar estos límites. Capítulo 5, del 25 al 29. Sigo en esta versión. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, con un amor que se caracteriza por dar, no por recibir. Su amor completa a la iglesia y sus palabras evocan su belleza. Todo lo que hace y menciona tiene el propósito de sacar lo mejor de ella, vistiéndola de una seda blanca, deslumbrante, que irradia santidad. Esta es la manera en que los esposos deben amar a sus esposas. En realidad se están haciendo un favor a sí mismos, dado que ya son uno en matrimonio. Notamos de nuevo que el esposo, obedeciendo la palabra de Dios, honrando a su esposa, hermano, si honras a tu esposa, si tratas a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, te estás beneficiando, te estás haciendo un favor, estás obedeciendo la palabra y la bendición del Señor viene a tu vida. ¿Por qué? Porque no transgrediste el límite y sos obediente a la palabra de Dios. Sigo en Efesios. Ahora hablo de las esposas. Esposas, comprendan y apoyen a sus esposos como lo hacen con Cristo. El esposo ejerce el liderazgo sobre su mujer, como Cristo lo hace sobre su iglesia, no con opresión, sino con amor. De la manera en que la iglesia se somete a Cristo en el ejercicio de su liderazgo, las esposas deben sujetarse también a sus esposos. ¿Cómo están las esposas con este límite que el Señor trae a sus vidas? Límites que benefician nuestras vidas, hermanos. La palabra del Señor ha llegado a nuestra vida para bendecirnos, para traer luz. Y el último punto que quiero leer sobre el matrimonio sano, requiere límites. Está en Cantar de los Cantares. Me gusta.
Cantar de los Cantares, capítulo 4. Versículos 6 y 7. Las dulces y fragantes curvas de tu cuerpo, los contornos suaves y perfumados de tu ser, me invitan y yo voy. Me quedo hasta que el alba exhala su luz y la noche se escabulle. Eres hermosa de pies a cabeza, amor mío. Hermosa sin igual. No hay en ti ningún defecto. No sé si sos de hablarles con estas palabras. A mí me impactó esta versión. El matrimonio, creado según Dios. Límites que Dios nos invita a no estar fuera, sino a estar dentro de los límites de Dios para vivir en bienestar, para poder disfrutar de lo maravilloso que es Dios con cada una de nuestras vidas. Los límites también son útiles en la crianza de nuestros hijos. Establecer los límites de Dios los protegerá. Los límites deben guiar al niño para que se convierta en la persona que Dios creó. Como padres, instruyamos, corrijamos, pongamos límites a nuestros hijos. Sé que por momento, no sé cuántos levantarán la mano, no quiero que la levanten, pero a veces corregir y corregir y corregir y corregir trae un poco de cansancio. Pero no demos lugar a Satanás, hermanos. El padre que ama, exhorta. Dios se cansó con nosotros cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos transgredido su palabra, sus límites. O Dios ha venido en nuestra vida con amor, con abrazo, y ha de nuevo decirnos, no es por acá, es por acá. Él nos muestra el camino. Proverbios 22, 6 dice, muestra a tus hijos la dirección correcta. Muestra a tus hijos la dirección correcta. Debemos mostrársela. ¿Cuál es la dirección correcta? Así cuando sean mayores no se perderán, no estarán extraviados, no se van a perder. Si somos padres, que muestren a nuestros hijos la dirección correcta. Transmitir siempre con amor los límites, que es la palabra de Dios. Como Dios lo hace con nosotros, con misericordia, con gracia. Es una muestra de que le amamos. Es una muestra de que le amamos. A veces podemos escuchar la voz de Dios un poquito subida de tono, con firmeza, pero porque nos ama. Pero la misericordia tiene que estar acompañada con la verdad. De la misma manera que obró Jesús cuando estuvo en esta tierra y sigue obrando con cada uno de nosotros. Hermanos, esta es la palabra que tenía para compartirles en esta mañana, por eso empecé diciéndoles que juzguen ustedes en su comunión con el Señor, si es de Dios, si no es de Dios. Si Dios tiene límites para preservar nuestras vidas o nos deja correr una carrera liberada y que podamos hacer nosotros lo que queremos sin consecuencias que vamos a tener que transitar. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. El libro de Jueces, en el capítulo 18, del versículo 1, y el capítulo 19, del versículo 1 también, habla de que el pueblo de Israel no tenía rey. No quería.
Ellos querían vivir conforme a sus deseos. Y en el Antiguo Testamento, hasta ese momento, no se nombraba la palabra rey. Pero nosotros tenemos a Abraham, a Moisés, que fueron obedientes. Cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, Abraham obedeció. Y allí se manifestó el reino de Dios, el gobierno de Dios. Cuando Abraham recibe la voz de Dios que le entrega a su hijo, su único hijo, Abraham obedece. Allí se manifiesta la sujeción y la obediencia hacia el rey. Moisés no hablaba palabra por sí solo. Moisés escuchaba la voz de Dios y dirigía al pueblo con la voz de Dios. No tengo duda que Dios, en su gran amor, va a seguir mostrándonos a través de su palabra sus límites, porque te ama. Porque te ama, hermano. Porque no quiere que lleves una vida desenfrenada. Porque pagó un alto precio Jesús yendo a la cruz por vos y por mí. No quiere que cada uno de nosotros decidamos por nosotros mismos, sino que vivamos una vida en sujeción a Él. Y como hemos hablado durante esta mañana, ¿quién es el primero que se beneficia cuando no transgredimos los límites de Dios? Soy yo, hermano. Sos vos. Vos sos el primero que se beneficia con los límites cuando no lo transgredís, cuando no lo pasás. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas darle gracias a Dios. Puedas agradecerle por su palabra, porque a través de su palabra encontramos los límites. A través de su palabra encontramos que tenemos un Dios de amor. En su palabra encontramos la dirección que Dios nos va marcando para tu bienestar y para mi bienestar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por tu gran amor, porque desde la fundación del mundo, Señor, nos mostraste que los límites que estabas poniendo eran para beneficio de cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, y te rogamos en esta mañana que nos ayudes a ser hijos obedientes, a ser hijos sumisos, que respetan tu palabra, que obedecen, que no van detrás de los deseos que están mal direccionados de nuestro corazón. Queremos ser discípulos radicales, discípulos que cuando escuchan tu palabra no traten, Señor, de entenderla, sino de actuar. Señor, el Evangelio es simple para personas simples. Señor, muchas gracias por las buenas nuevas que han llegado en nuestras vidas. Nos has cambiado, Señor. Nos has transformado. La obediencia, Señor, de nosotros para vos es el bienestar para cada una de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te agradecemos, Padre, por poner límites
a nuestras vidas, porque entendemos el amor que nos tienes. Aleluya. Amén y amén, Señor.